UML Hora 1. Introducción a UML. El UML o lenguaje unificado de modelado permite a los servidores crear diseños que capturen las ideas fácilmente y sea más sencillo transmitirlo a otras personas. En esta hora se tratarán los siguientes temas. ¿Por qué es necesario el UML? Concepción del UML. ¿Para qué tantos diagramas? ¿Por qué es necesario el UML? Antes no se realizaba un análisis profundo sobre el problema y por eso el negocio corría un gran riesgo. Y que hoy en día el cliente tiene que saber que realizará su equipo de desarrollo y que los sistemas informáticos son más complejos. La concepción del UML. El UML es la creación de Greg Baum y James Rumbaugh e Ivar Jacobson. Estos caballeros, apodados recientemente los tres amigos, trabajan en empresas distintas durante la década de los años 80 y principios de los 90, y cada uno diseñó su propia metodología para el análisis y diseño orientado a objetos. En 1994, Rumbaugh ingresó a Rational Software Corporation, donde ya trabajaba. Bob Jacobson ingresó a Rational un año después. El resto, como dicen, es historia. El consorcio anunció y generó la versión 1.1, misma que se puso nuevamente a consideración del OMG. Diagramas de clases, podemos ver que hay una clase que se llama vehículo y tiene los métodos coche, moto, camión, de los cuales sus atributos serían marca, número de placa, capacidad de personas. Diagrama de objetos. En el diagrama de objetos se especifica más que todo los atributos. Como pueden ver del ejemplo del coche, tiene la marca que sería igual a Toyota, un número de placa y una capacidad de personas igual a 5 personas. Ahora explicaremos los diagramas de caso de uso. Primero que nada, un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Mayormente se lo conoce como una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema desde el punto de vista del usuario. Como aquí podemos ver un ejemplo, aquí, que es el usuario de coche y su función sería transportar personas. Ahora vamos con el diagrama de estados. Siguiendo el anterior ejemplo del coche, aquí podemos ver las funciones que muestra del coche. Esta figura muestra las transacciones del coche, que es encendido, acelerar, frenar y apagado, que va de un estado. Ahora vamos con el diagrama de secuencias. El diagrama de secuencias de UML muestra la mecánica de la interacción con base al tiempo. Se refiere a que teniendo un objetivo va a tener pasos secuenciales que va a cumplir. Se refiere a que va a ser paso por paso cada acción que requiera. Aquí podemos ver un claro ejemplo de, por ejemplo, ir en metro. Aquí podemos ver al usuario. Primero se tiene que pagar dinero, luego se tiene que escoger qué tipo de venta se puede hacer, ya sea con tickets o con tarjeta. Ya escogiendo el ticket, se toma el ticket, pero aquí en este paso 3 se crea el ticket y recién se va al paso 4. Ahora vamos con el diagrama de actividades, que mayormente ocurren dentro de un caso de uso o dentro del comportamiento de un objeto. Se dan normalmente en secuencia como en los anteriores pasos que vimos del metro.
Aquí podemos ver en un ejemplo que se muestra, más bien dicho, representa los pasos de tal secuencia. Como vimos en el anterior ejemplo, que era comprar ticket, pero aquí vemos uno que sería diferente, viajar en metro, y por último, realizar consultas y las sugerencias. Diagrama de colaboraciones. Los elementos del sistema trabajan en conjunto para cumplir con los objetivos del sistema y un lenguaje de modelado. Deberá contar con una forma de representar esto. Aquí vemos un claro ejemplo, un nuevo ejemplo de una lavadora, que aquí se agrega un cronómetro interno al conjunto de clases que constituyen una lavadora. Luego de cierto tiempo, el cronómetro detendrá el flujo de agua y el tambor comenzará a girar de un lado a otro. Ahora continuaremos con diagramas de componentes. Este diagrama y el siguiente dejarán el mundo de las lavadoras, con del anterior diagrama, su ejemplo, dado que están íntimamente ligados por los sistemas informáticos. El moderno desarrollo del software se realiza mediante componentes, lo que es particularmente importante en los procesos de desarrollo en equipo. Sin extenderme mucho en este punto, les mostraré, como podemos ver en la pantalla, la manera en la que el UML. Diagrama de distribución. El diagrama de distribución UML muestra la arquitectura física de un sistema informático. Se puede representar los equipos y los dispositivos, mostrar las interacciones, las interconexiones y el software que se encuentra en cada máquina. Cada computadora está representada por un cubo y las interacciones entre las computadoras están representadas por las líneas que se conectan los cubos. Como podemos ver aquí en el ejemplo, la computadora sería el procesador pequeño del servidor Cube de 2700 WG y la interacción sería en el procesador del Vectra BL y el del Dimensión. Otras características. Anteriormente mencionamos que el UML proporciona características que le permiten organizar y extender los diagramas. En las otras características, en los paquetes, en algunas ocasiones se encontrará con la necesidad de organizar los elementos de un diagrama en un grupo. Tal vez quiera mostrar las ciertas clases o los componentes y son parte de un subsistema. En particular, como podemos ver aquí en el ejemplo, el paquete tiene pequeños elementos que serían cada clase que lo está archivando, se podría decir, en un subsistema. Notas. Es frecuentemente que alguna parte de los diagramas no presente una clara explicación de por qué está allí o la manera en que trabaja. Cuando este sea el caso, la nota UML será útil. Imagine a una nota como la equivalente de un gráfico de un papel adhesivo. La nota es un rectángulo con una esquina doblada y dentro del rectángulo se coloca la explicación. Como podemos ver en el ejemplo, en las notas de una clase ponemos un pequeño con papel adhesivo en donde nos explicará todo lo que tiene la clase, todas las notas o líneas que tiene en esa clase. Estereotipos. Un estereotipo en UML otorga varios elementos de utilidad, pero no es un conjunto minucioso de ellos.
De vez en cuando diseñará un sistema que requiera algunos elementos de hecho a la medida. Es como decir, aquí va a crear una interfaz en sí de la clase que nos permite crear nuevos elementos a partir de otros que ya existen. ¿Qué tantos diagramas? Nos preguntaremos. Los diagramas UML permiten examinar un sistema desde distintos puntos de vista. La mayoría de los modelos UML contienen un subconjunto de los diagramas indicados anteriormente. El escrupuloso diseño de un sistema involucra todas las posibles perspectivas y un diagrama UML le da una forma más fácil de incorporar las perspectivas en particular.